Son las 12 de mediodía con 3 minutos. Buenas tardes a toda la audiencia de Detona que nos escuchan en nuestro país, Latinoamérica, Norteamérica, y me complace decirles que también ya tenemos seguidores en Europa, lo cual es muy bueno. El día de hoy tenemos una plática, una conversación con un queridísimo amigo mío, José Castellanos, que lo conozco desde los años 80, finales 70, principios de los 80, un extraordinario periodista, académico, pero sobre todo un observador del acontecer nacional. Y por lo tanto, Pepe, te doy la bienvenida y agradezco mucho esta oportunidad para platicar contigo, Pepe. No, pues yo te agradezco a ti la invitación, con mucho gusto, porque hay que contribuir en estos momentos de crisis nacional a buscar orientar a quienes quieren hacer algo. Así es. Pues debo decirle a la audiencia que el tema de hoy es un tema que ya de alguna forma hemos venido analizando, desmenuzando, orientando, comentando en diversos ángulos, que es sobre la famosa consulta ciudadana de revocación de mandato, puntos suspensivos, porque así lo decidió el Senado, y ratificación también, ¿verdad? Entonces, yo le pediría a Pepe que para introducir el tema, nos dieras tu visión de lo que es esta consulta ciudadana, el por qué y para qué, Pepe. Adelante. Mira, podríamos decir que idealmente poder revocar el mandato a un presidente que se desempeña mal, pues sería un sano ejercicio democrático. Pero la verdad es que el actual supuesto ejercicio de revocación de mandato, que es una campaña del propio presidente de la República, paradójicamente, si se diera la revocación, él sería el perjudicado, pues en realidad se fue deformando a través del tiempo. Su propósito inicial era el estar en las boletas electorales del año pasado para incidir e influir sobre los electores. Sabemos bien que las elecciones intermedias normalmente tienen menor afluencia que las de elección presidencial. Entonces, él quería ser el estímulo de una mayor participación de quienes lo siguen. El Congreso se opuso a que ese fuera el propósito. Entonces, al modificar la Constitución y establecer la revocación como un derecho y un deber, lo que hizo fue establecer que no fuera simultáneo al proceso electoral. Eso ya le quitó al presidente su propósito inicial. Que por cierto, eso se decidió en la Cámara de Diputados ya casi al final, ¿verdad? Sí, porque la oposición se había opuesto y si no había votación calificada no pasaba la propuesta de reforma constitucional. Tuvo que ceder Morena y sus aliados. En segundo lugar, le modificaron el propósito revocatorio para meterle la ratificación de un mandato. Algo innecesario, porque si no opera la revocación, pues el presidente no necesita ser ratificado. Su periodo es por 6 años y tendría que concluirlo y responder por lo que haga o deje de hacer en su periodo, ¿sí? Como paréntesis, bueno, Pepe, como paréntesis, eso de ligar la revocación con ratificación, yo lo califico como un pleonasmo conceptual. Bueno, es un pleonasmo de función pública, porque no necesita tal ratificación. Pero bueno, esta era una forma
indirecta o bastante directa en este caso, de que él esté otra vez, como lo ha hecho durante todo su sexenio, en campaña y le diera pretexto a Morena y sus aliados de estar en campaña para que lo ratifiquen, porque en cierta forma esto implicaría una debilidad de su presidencia que necesita ser ratificado. Una debilidad que se demuestra ya en su caída de popularidad de manera consistente durante 3 años, al grado de que apenas ahora rebasa el 50%. Y aunque al principio pues su popularidad era muy alta, ahora ya no lo es. Y a pesar de que el otro día en su mañanera dijo que conservaba tal popularidad. Oráculos, que es una encuesta de encuestas, dio a conocer, todavía sin que todas las encuestadoras den su informe mensual, porque no todas lo hacen mensualmente o semanalmente, hace un resumen de tal suerte que del 80% de aprobación que tenía en 2019, al inicio de su sexenio, ahora esté en el 58%. Y la desaprobación, que entonces apenas era del 14%, ahora ya subió al 39%. Y sabemos que en ese contexto hay muchas encuestas que pues no son muy neutrales, que digamos. Pero en fin, el proceso se va a hacer en un contexto en el que al IFE no se le han dado todos los medios. Para hacer una votación similar al proceso electoral, se requerirían mucho más recursos, pero le fueron recortados al INE de su presupuesto 4,900 millones de pesos. Y aún así se le pretendía exigir que pusiera las mismas casillas cuando este año hay elecciones en varios estados y necesita armar estos procesos electorales. Por eso pidió el INE un incremento presupuestal de 1,730 millones de pesos para cumplir con el mismo número de casillas que en el proceso federal. Y se le negó, a pesar de que incluso la Suprema Corte de Justicia pidió que Hacienda le diera una ampliación de presupuesto. Bien sabemos que Hacienda cuando quiere lo puede hacer, pero cuando no quiere no lo hace, ¿verdad? Y claro, siguiendo las instrucciones del presidente, no se lo dieron porque ya sabemos que el presidente la trae contra el INE. Es un, pues, resentimiento desde que era IFE, porque él siente que ahí es donde no se le reconocieron sus triunfos anteriores. Entonces es una venganza. Sobre todo en el 2006, creo que esa es la daga que trae clavada. Claro. La de el verano del 2006. Pero no solo eso, sino toda su oposición a los organismos autónomos. Y el INE es un organismo autónomo que nos costó mucho trabajo a los mexicanos quitarle a la Comisión Federal Electoral, que controlaba la Secretaría de Gobernación, con la mayoría de votos del PRI, el Senado, la Cámara de Diputados y los partidos paleros de entonces, que decidían lo que sesionaban en la Secretaría de Gobernación. Claro, y que presidía el secretario de Gobernación. Ahí, si el sistema no quería aceptar algo, aunque hubiera las evidencias, no lo aceptaba. Por eso un requisito fundamental del proceso electoral fue la autonomía de quien organiza, cómo organiza y quien califica, ¿sí? Recordemos que la propia Cámara de Diputados calificaba sus elecciones con los que ya habían ganado, ¿sí? O sea, pues bueno, era una farsa en aquellos tiempos de la dictadura perfecta. Pues bien, con el nuevo proceso, el INE, pues claro, es una autoridad respetada por todos los mexicanos
el INE actual reconoció la presidencia y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pero eso no ha sido suficiente para que él se sienta ya reivindicado. Duro y dale contra el INE, los consejeros, Lorenzo Córdoba, etc. Entonces, lo atan de manos para que no pueda organizar un proceso de consulta ciudadana y por eso atacarlo. Ahí pase lo que pase, el INE va a ser la víctima, ¿sí? Pues sí. Aunque fuera todos los mexicanos. Pero bueno, ya en la práctica, al no tener los recursos necesarios, ahora solo podrá instalar 57,677 casillas para recibir la votación. En lugar de 166,000, ¿verdad? Algo así, no aproximadamente. Sí, O sea, una elección federal, sobre todo para elección del presidente, si mal no me acuerdo, son alrededor de 166,000 casillas. Estamos hablando que se redujo a un tercio prácticamente. Exactamente. Imagínate cómo en un tercio se puede conseguir el requisito de ley del 40% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral vayan y voten en cualquier sentido. Mira, si hiciéramos así el más optimista de los cálculos del proceso, la ley señala que las casillas pueden abrirse a las 8 de la mañana. Para eso los funcionarios tienen Pepe, ¿me permites añadir un ingrediente ahí muy interesante? Sí. El día de la consulta ciudadana es el 10 de abril, que es Domingo de Ramos. No, claro, ya es mucha cuando gente... inicia las vacaciones de Semana Santa. Exactamente. La gente ya trae en la mente irse de vacaciones, irse a descansar, no ir a votar. Pero bueno, nomás quise incluirlo porque es un factor en la ecuación. Es un factor sociológico importantísimo, pero bueno, voy a ser optimista, así lo ideal. A las 8 de la mañana pueden abrirse, no tienen que abrirse. ¿Por qué? Porque a las 7:30 de la mañana llegan los funcionarios electorales a armar, pues, el lugar donde van a votar los ciudadanos. Van a recibir las boletas, las van a contar, las van a firmar para que no haya chanchullos, ¿sí? Y tengo entendido que ahora cada casilla va a tener 1,000... Dicen que 2,000, aunque la ley establece que son 1,500 el máximo que puede tener. Aquí se aplica la ley electoral. Pero bueno, el INE está tratando de establecer que todos los ciudadanos tendrán una boleta en la casilla para ir a votar. Bueno, si se abriera a las 8 de la mañana, la ley establece que tiene que cerrarse la casilla a las 6 de la tarde. Eso si no hay ciudadanos formados en fila. Si hubiera ciudadanos formados en fila, esos que han llegado hasta esa hora entran a donde está la casilla, se cierra el lugar y terminan de votar los que ya habían llegado, ¿sí? Bueno, en términos generales son 10 horas. Si es que se abrieron a las 8. La experiencia histórica es que no se abren a las 8. Pero bueno, estoy siendo muy optimista. Vámonos bajo esa hipótesis de que se abre a las 8. Bueno, eso significa que si votaran también 1 por minuto, que tampoco ocurre eso. Es otra hipótesis. Sí, vamos a decir que son rapidísimos y ágiles. Y que además hubiera una fila continua de votantes. Y organizada y fluyendo. Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué implica? 60 por hora. 10 horas son 600 votantes por casilla. ¿Sí? Puede ser que hubiera más, pero bueno, vamos a irnos a los números. Déjalo así, sí. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que en función de las casillas
solo se pueden recibir 34.606.200 votos. O sea, estás multiplicando 600 por 57.760 y tantas casillas, ¿verdad? Exacto, sí. Ok. Eso implica 34 millones, así en números cerrados, pues. Pero, de acuerdo con la ley, para que sea válido este proceso, se requieren 37 millones. Hay un déficit. El ¿Sí? 40% del padrón electoral vigente. Exacto. Que puede variar por los muertos y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no alcanza el tiempo para lograr ese requisito del 40%, ¿sí? Pero también hay otros vicios en este proceso. En primer lugar, son los ciudadanos los que debían haber hecho la petición de revocación. Pero el que ha sido el peticionario con su equipo es el propio presidente. Para ello recurrió a los trucos de control del padrón de beneficiarios de los apoyos gubernamentales para presionar y obtener el 3% de los integrantes del padrón electoral que solicitaran este proceso. ¿Sí? 2.7 millones, si mal no me acuerdo, el mínimo. Sí, más o menos. Claro, llevaron muchos más votos, ¿no? Pero qué sorpresa. Bueno, no era tan sorprendente. Resulta que de ese padrón que llevaron, que superó la expectativa, habría 800,000 firmas con irregularidades. Imagínate, 800,000 Sí, de los promotores del sistema morenista para impulsar que se revocara su presidente. ¿Cómo crees? En realidad, para que se ratificara. Para Pero llenarle el ego y la vanidad al presidente. claro, para que él se sienta así. Pero además de esas 800,000 firmas, 12,500 eran falsificadas de difuntos con firmas falsas. O sea, como decíamos antes, que votaban hasta los muertos, pues ahora siguen con ese procedimiento propio del viejo PRI, del sistema arcaico que durante el siglo XX implantó un dominio sobre el país. Es que los muertos son sabios y buenos y quieren que el presidente siga. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es esto? Una farsa. Como tú decías, lo que se buscan es levantarle el ego a un presidente que ha perdido el rumbo, que ha dañado al país, que nos está llevando a una estanflación, que como tú bien sabes, es un crecimiento de la inflación, pero sin crecimiento del PIB, el peor de los escenarios posibles. Sí, es una bomba molotov. Acabo de ver una comparativa de precios hecha por el PRI, imagínate, ahora ellos son, entre lo que había en el 19 los precios y lo que es hoy los precios. Que me digan que la inflación ha sido del 3 o del 7%, pues técnicamente puede ser que así se mida sobre una canasta básica, pero preguntémosles a las amas de casa que están viviendo. Sí, se subió el salario mínimo y ellos presumen que son los únicos que lo han hecho. Perdón, pero Carlos Abascal en la Secretaría del Trabajo fue el primero que subió el salario mínimo por encima de la inflación y de manera prudente para no incidir en que subieran los precios. Claro. En cambio, ahora se han incrementado los salarios de manera notable, pero a esa misma velocidad, como han advertido los economistas, suben los precios. Si a ello le añadimos el escenario internacional, los miles de millones de pesos que se han perdido en cancelación de obras, en obras inútiles que dicen que no pasa nada, como el Tren Maya, y van 2 veces que desforestan la maleza en Yucatán,
un lugar de difícil forestación, porque si bien no hay árboles grandes, porque el terreno no es para árboles, pinos y cosas por el estilo, sí es una maleza abundante, pero es un suelo de mucha caliza. Él no Además, muy reconoce. poroso. Sí, sí, claro. Entonces, además que ignoramos todo lo que esté pasando con la riqueza arqueológica de la zona, ya no hablemos mucho de eso, pero sabemos que hoy por hoy la inversión está desalentada, ¿sí? No va a haber crecimiento económico, por más que las estimaciones digan que el 4, que el 3 del 2, el año pasado fue 0, ¿sí? Y no te olvides de la salida de capitales también, que se ha incrementado notablemente. A pesar de que se han subido las tasas de interés. Y tú sabes bien que eso, si bien medio ayuda a retener capitales cuando en otros lugares pues la tasa es muy baja, también se requiere de confianza. También tenemos reservas, sí, pero estas no resuelven todo el problema, ¿no? ¿No? Y además no se usan para eso, ese no es su propósito. Pues no, pero soportan cualquier salida en un momento dado, ¿no? Pero finalmente no se quiere ver o no se quiere decir que nos estamos acercando al peor escenario económico. Entonces el presidente, pues en la medida en que ve que su futuro se va debilitando, pues hoy su popularidad no es mayor que la que tuvo Felipe Calderón, Fox o Zedillo a la misma etapa de su sexenio. Y Estaba mejor Peña Nieto, fíjate qué curioso. pues sí, pero eso no garantiza. No, 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 no. Son mediciones. A final de cuentas, tú creo que estarás de acuerdo conmigo. Ese tipo de encuestas lo que hacen es recabar la percepción de la gente, Pero no además, realmente lo que está pasando. no, y dos cosas importantes. Hay una división de la popularidad entre el presidente y su partido. ¿Sí? El presidente tiene más popularidad que Morena. Entonces, eso pues no es un buen vaticinio. Imagínate, ya perdió en la capital de la República, que era el enclave de la izquierda desde el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas. Ellos llegaron a controlar prácticamente todas las delegaciones, con excepción de 2 o 3, que había alternancia también, pero ahora la mitad del Distrito Federal y una parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México los llevó a perder, los tiene alarmados. Claro, claro. Entonces, le están echando todo lo posible. Entonces, va a haber acarreo en este proceso electoral por parte de los beneficiarios de los programas sociales, tal como se hizo para conseguir los votos. El proceso cuantitativamente no sirve para nada en cualquier sentido, ¿sí? Y claro, pues si logran ellos acaparar votantes a favor del presidente dentro del límite ya señalado de los posibles votantes, pues nos vamos a dar cuenta de que sí puede ser que salga con mayor votos que los que quieren Mayor voto de revocación. ratificación. Claro, mayor voto de ratificación, que habrá que ver, ¿verdad? Pero la verdad es que, mira, yo hice un mensaje que es circulado por redes y si comparo el número de quienes están de acuerdo en que no hay que ir a votar, con quienes todavía estando contra el presidente dicen que hay que ir para dar testimonio porque es nuestra última oportunidad de decirle adiós, etcétera, ¿Oportunidad etcétera. de qué? Pues no, no es ninguna oportunidad. Que para que se sepa que lo repudiamos, pues las encuestas ya reflejan este repudio que va Claro. creciendo. ¿Sí? Y eso te digo, hay encuestas amañadas. Algunas independientes todavía dan mayor
caída en la popularidad y crecimiento de la impopularidad del presidente. Pero yo quise referirme a oráculos para que sea una mezcla de aquellas que siempre salen Sí, favorables sí, sí, al presidente. es un espectro más grande. Exacto. Y bueno, aún en ellas, mezclando quienes dicen que todavía es su alta popularidad, como lo dijo el otro día en su mañanera, pues aún con esa mezcla, recursos son cerca de 1.500 millones de pesos que podían destinarse a obra pública. Y ahora además quita, por ejemplo, la escuela de tiempo completo, Sí. perjudicando precisamente a quienes necesitan subsidiariamente dotarse de las capacidades para salir de su pobreza. Este sistema quiere mantener a los pobres y los está incrementando incluso. ¿Para qué? Además, La cultura de la dependencia. oye, Pepe, yo quisiera tocar dos temas que no son exactamente ligados a la agenda de revocación y ratificación, pero que indirectamente van a desembocar en lo que tú señalabas hace un momento, que son los problemas que está viviendo el país provocados por el propio presidente. Y el primer tema que yo saco aquí a colación es la famosa Casa Gris. Sí, claro, bueno, es que va unida junto con la corrupción de sus hermanos. Oye, Exactamente, o sea, yo tengo la impresión de que la caída en su popularidad y aprobación de gobierno, una de las causas ha sido ¿o tú qué opinas? no, mira, en muchas de las encuestas que entran de oráculos, todavía no realizaban su encuesta correspondiente al hecho posterior de conocerse Ok, lo del hijo del presidente. ok, Eso puede provocar todavía que aumente el número, ¿sí? ok. De los que ya se dan cuenta. Ya Pues sabemos el de Pío escenario está peor, López. ¿verdad? Claro, el escenario se va a poner peor, ¿no? Peor. Bueno, el segundo tema que me gustaría comentar es la filtración de la conversación telefónica que tuvo el fiscal Gertz Manero la semana pasada con su jefe de oficina ahí de la fiscalía, donde están tratando de manipular la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre un amparo que él promovió y además un conflicto entre personas contra Alejandra Guzmán, no, Alejandra Castillo, perdón, ¿verdad? Y que ha provocado todo un cisma. Entonces, estos dos eventos para mí tienen una definición muy clara. López Obrador, desde la campaña, él siempre habló en mi partido, en mi campaña, en mi gobierno, no habrá mentiras, Bueno, no habrá corrupción, siempre habrá la verdad. Se está cayendo totalmente todo lo que él ofreció. bueno, es que eso se ha caído en cada mañanera, ¿no? ¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuándo acepta Eh, los datos? Estoy de acuerdo contigo, pero para el entendimiento de la gente común y corriente, estos dos conceptos para mí son determinantes, ¿no crees? O Ah, sea, no. la gente lo que... Y el tercer elemento de esta ecuación, pues es el aumento de precios. Sí, no, mira, en el caso de Gertz, cuyo hermano conocimos, ¿te acuerdas? A Federico Gertz, claro. Sí, una gran persona, diferente de su hermano. Hay un conflicto de intereses también evidente, ¿no? Está aprovechando en este y otros casos el ser el fiscal en beneficio propio, ¿no? Es un hombre impresentable que se hizo investigador
del CONACYT sin reunir los requisitos para hacerlo. O sea, estas manipulaciones, evidentemente la gente las ve, pero mira, es curioso cómo en estas acciones a quien va perjudicando continuamente es a muchos que estuvieron a su favor. Así Muchos es. intelectuales de izquierda, beneficiarios del CONACYT, han perdido sus apoyos. Así es. En el CIDE había muchos también de izquierda que hoy los golpearon, ¿sí? Entonces, todo esto también, por un lado, incide en los propios pobres que ni con las ayudas que reciben pueden salir adelante en el tema de la salud. La destrucción del seguro popular ha dejado fuera a muchas personas de las necesidades médicas básicas. Y se olvida que fue Fox el que creó el seguro popular. Así es. Bueno, por otro lado, la inflación, pues sí, sabemos que es lo que pega directamente. El otro día oí un video donde una persona de esas sencillitas dice hasta la despedida al presidente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo están viviendo. Aparte de los millones de mexicanos que han caído en pobreza en el contexto de la pandemia, Claro. en la cual el único gobierno del mundo que no aplicó políticas compensatorias contracíclicas fue el de México. Así es. Se comportó como un neoliberal puro. Así es. De Así tal es. suerte que no hubo una intervención de gobierno para sostener a micro y medianas empresas. Que son las que sostienen la economía de nuestro país, a final de cuentas. La mayoría de las empresas están en ese universo. Sí. Pepe, antes de despedirnos, a mí me gustaría que la audiencia se quedara con un mensaje muy claro de los números que tú presentaste hace un momento, con el objeto de que entendamos que independientemente del aspecto conceptual, político, de que si queremos la revocación o queremos ratificación y todo lo demás, es un simple, sencillo, vamos a llamarle armado teatral, porque los números no van a dar nunca. No dan los números. Y te voy a dar un dato nada más que me pasó un compañero maestro aquí de la Escuela Superior de Procesos Electorales. Me dijo, Raúl, de acuerdo al INE, los tiempos oficiales más eficientes de votación por persona son de 2.5 minutos por persona para emitir su voto. Eso quiere decir que, suponiendo la hipótesis que todos van a votar, no alcanzaría más de 13.200.000 votos. Pero esa es mi versión. Yo quiero que la audiencia escuche la tuya. Por favor, Pepe. Yo coincidiría con ella, pero he querido ser optimista, 100% de votantes, 1 por minuto, en todas las casillas apenas alcanzan 37.300.000 votos, perdón, 34.606.200 votos contra casi 3 millones de votos cortos. Sí, sí, se quedan 2.693.800 menos de los necesarios para que esto tenga validez como un proceso de revocación. Y yo recordaría otro elemento interesante y un antecedente. El presidente pidió una consulta para juzgar a los expresidentes. ¿Sabes cuántos fueron a votar? Creo que El 7 millones, 7%, ¿no? el 7%. Sí. O sea, menospreció este proceso que ya nadie se acuerda de él porque precisamente fue ridículo. Pues hoy por hoy, a pesar de que vayan los morenistas los que logren llevar, este proceso queda en una farsa. Yo lo llamaría más bien lo que sucedía ya
en los años 40, ¿no? Cuando existían las famosas carpas, las carpas de teatro, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo de lo que va a quedar de esta consulta, pero sí le va a costar al pueblo mexicano casi 1,600 millones de pesos el llenar la vanidad y el ego de Andrés Manuel López Obrador. Mi Exacto. querido Pepe, no sabes cómo, qué gusto me da en primer lugar saludarte. Qué gusto me Igualmente. da platicar contigo como lo hacíamos hace tantos años. Y sobre todo, qué gusto me da que tú puedas transmitir estas experiencias, estas opiniones que enriquecen la opinión de la gente. Pues con mucho gusto lo hago. Esperemos que con estos datos se tome una decisión libre y responsable. La decisión libre y responsable es comprar el ticket o no comprar el ticket para ir a la carpa y ver un acto teatral todo mal hecho. Un vodevil. Un vodevil. Fuerte abrazo, mi querido Pepe. Igualmente, Raúl, Y que espero Dios te verte bendiga. pronto. Nos vemos.